pasada terminamos el seminario que veníamos llevando a cabo y el día de hoy, en virtud de algunos conceptos que en función del tiempo se han ido de alguna forma olvidando, algunos por falta de indagar en la palabra del Señor, el Señor me ha tocado para llevar a cabo el seminario Una Familia Singular. Dígalo conmigo, una familia singular. Estaremos trabajando o estudiando acerca de esta familia que en la Escritura se llama una familia sencilla. ¿Qué le sugiere la palabra singular? Vamos a ver. En algunos términos, en términos de gramática, podríamos decir que única en su estilo. O sea, si es única, entonces no puede haber otra como ella, algo así, ¿no? Pero no, recuerde que la palabra singular, aparte de significar singular o plural, como palabras que son contrarias entre sí, entonces habla de que es una familia simple, sencilla. Mire, es un nombre singular. ¿Qué significa eso? Simple, que es sencillo, tan igual como usted y como yo. Entonces la connotación singular está referido a eso. Y en la Sagrada Escritura nosotros encontramos el llamado que Dios le hizo a una familia para llevar a cabo una obra poderosa sobre la tierra. La misión no era cualquier cosa, pero como le decía, es vital que nosotros tengamos estos conceptos presentes, porque en algún momento del tiempo, en el transcurrir de la historia del hombre, específicamente la historia eclesiástica, hay unos conceptos bastante complicados para saber cuál es la identidad que nosotros tenemos en esta tierra. Y yo quiero decirle que todo partió del llamado de un hombre llamado Abraham, a quien el apóstol Pablo dice que es el padre de la fe. Y todos aquellos que son de fe son nacidos del padre Abraham. Tenemos a Abraham por padre, vamos a decirlo así. Entonces es muy importante que nosotros como iglesia sepamos que todo comenzó con una familia sencilla, con los problemas que usted tiene y que tengo yo. Por eso se habla de una familia singular, muy sencilla. Dice el apóstol Santiago en uno de esos escritos que Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Un hombre singular. ¿Qué quería decir con esto el apóstol Santiago? Bueno, que Elías, aun cuando era tan igual como nosotros, sintiendo las mismas pasiones que nosotros, enfrentándose a los mismos desafíos que nosotros, dice él, pidió que no lloviese más y no llovió y se acabó. O sea, se catalogó como un hombre de fe. Amén. Entonces, esta familia singular que vamos a estar tratando específicamente, vamos a estar hablando de los patriarcas, vamos a estar hablando de Abraham, Isaac, Jacob y José, y lo que eso significó incluso para la vida que usted y yo estamos llevando hoy en día o disfrutando dentro del Evangelio. Es muy importante que estos conceptos los tengamos presentes, porque a veces no tenemos una identidad por no conocer dónde se originaron las cosas. Amén. Entonces, hoy vamos a estar iniciando el tema con la fe que nos confronta. Dígalo conmigo, la fe que nos confronta. O sea, Abraham es el padre, de acuerdo a la Sagrada Escritura, es catalogado como el padre de la fe. Y en esta mañana vamos a ver otros conceptos que para mí son predominantes. Porque la fe no fue la causa, sino el efecto. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. La fe no fue la causa de Abraham, sino el efecto. ¿El efecto de qué? De lo que Abraham hizo, de lo que Abraham eligió y lo que Abraham tomó por sublime en su vida. Eso determinó, ¿verdad?, el efecto de la fe con la cual lo catalogamos hoy en día. Amén. Entonces, pero él se vio confrontado en su vida. Así que le invito por favor a ubicarse en Génesis capítulo 12. Vamos a tratar hoy acerca de la vida de el primer patriarca. Se le conoce como el periodo patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Ok? Génesis 12:1 dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra
que te mostraré. Todo comienza aquí. Todo en la vida que usted disfruta en el Evangelio y la que yo disfruto, comienza con un llamado que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Hasta este momento, Dios trabajaba en la vida de las masas. El hombre, desde el Génesis, desde los días de Adán, hasta este momento, estaba trabajando con los hombres en masa, vamos a decirlo así. Las generaciones se estaban dando, estaban caminando, pero no había una definición en su vida en cuanto al Dios verdadero, y menos de transmitir el legado, porque hasta que aparece Abraham, no hay alguien que transmita un legado. Y eso es muy importante. Dios quiere que usted y yo estemos sobre esta tierra, no dando un paseo, ya lo dijimos hace un momento. Estamos hechos para la alabanza y la gloria de su nombre. A alguien tenemos que transferirle a nosotros el legado que hemos recibido de nuestros antepasados en cuanto al Evangelio. Usted y yo, como hombres y mujeres de fe, tenemos que ser capaces de transferir lo mejor que podemos dejarle a nuestra generación. Y lo mejor que le podemos dejar es una vida en Cristo sana que él pueda disfrutar con su familia también. Así como usted y yo lo hemos disfrutado, debemos ser hombres y mujeres capaces de hacer que nuestras generaciones disfruten de ella, porque Abraham no lo disfrutó él solo. Él colocó los cimientos para que las generaciones futuras lo disfrutaran también. Entonces, somos la iglesia del Señor, producto de este llamado. Abraham y la iglesia y el llamado a Abraham están como entrelazados, porque de allí parte todo. Fue un pequeño principio que dio lugar a una gran realización. Dígalo conmigo. De los pequeños principios surgen las grandes realizaciones. Fue algo muy simple, tal vez muy sencillo, que comienza el pasaje de Génesis capítulo 12:1, con un llamado donde Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te diré. Por allí comenzó todo. Por allí comenzó toda la travesía hasta que llegara el Mesías, y usted y yo fuésemos parte de esta bendición también. Abraham no tenía ni la más mínima idea de lo que su obediencia ocasionaría. Y aquí voy con algo extraordinario en nuestras vidas. Cuando usted obedece a la voz del Evangelio, Dios lo puede llevar a usted tan lejos, a un lugar tan lejos que usted jamás se imaginaría que llegaría a ese sitio, a ese lugar. Cuando usted se entregó al Señor Jesucristo, Dios lo llamó no tan solo para que fuese salvo, sino para que usted fuese usado por Dios. Y aquí me gustan las palabras de un amigo pastor que dice: cuando Dios pensó en salvarte, pensó más en usarte que en salvarte en sí. Esto es complicado. Cuando Dios pensó en Pablo, pensó más en usarlo que en tratar de salvarlo. Porque Dios, desde que llamó a Pablo, el hombre le fue bastante complicado en la vida. Pero Dios dijo: yo le enseñaré cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Amén. Entonces, con este llamado se inicia, vamos a decirlo así, los pasos preliminares para la llegada del Mesías, y con esto la formación de la iglesia y también la formación de un pueblo. En la formación de ese pueblo que usted hoy conoce como Israel, de donde vendría el Mesías, fue producto de este llamado también. Es decir, desde el Génesis, desde Adán hasta Abraham, habían transcurrido aproximadamente 2000 años. Pero el hombre venía dando qué hacer en la vida. El hombre no hallaba el rumbo de que lo condujera de una forma segura hacia Dios. Entonces Dios interviene en la historia de estos hombres que están caminando y decide llamar a uno cuyo nombre es Abraham, como lo hemos leído, para hacer de él una nación grande. Antes de Abraham solo había masas divagando por el mundo. El hombre venía de dos acontecimientos determinantes o que determinaron aquel llamado. ¿Cuáles son los dos acontecimientos que hubo trascendentales antes de Abraham? Número uno, el juicio del diluvio, capítulo 6, donde tuvo el fracaso moral del hombre. Déjeme decirle que el diluvio fue producto de que el hombre moralmente, ¿verdad?, se deterioró a tal punto que Dios dijo que no lo iba a tolerar más sobre la tierra.
Y déjenme decir algo tremendo con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Este tiempo no dista mucho de lo que pasó en los días de Noé. La moral en el hombre se está deteriorando, ¿sí o no? ¿Se está deteriorando o no se está deteriorando? ¿Y usted cree que Dios se va a tolerar esto? ¿Tiene que tolerarlo? Por supuesto que no. Si lo dijo allá en el Génesis capítulo 6, no lo voy a tolerar más. En este tiempo Dios irrumpirá en la historia y Él le pondrá un punto final a esto que está pasando. Amén. Entonces, antes de Abraham solo había hombres caminando, divagando por el mundo. Vino el juicio del diluvio, y lo segundo que aconteció fue en el capítulo 11 del Génesis, y fue el fracaso de esa segunda oportunidad que Dios le dio al hombre. Cuando el hombre sale del diluvio, comienza a formarse, comienza a multiplicarse, dice sobre la faz de la tierra, y llegaron a un sitio donde dijeron: hagámonos una torre y un nombre, por si acaso fuésemos esparcidos sobre la tierra. Y se levantó el primer líder caudillo sobre esa generación, llamado Nimrod, y trataron de levantar la torre de Babel, cuya cúspide llegue al cielo. Pero todo esto lo estaban haciendo sin la dirección de Dios. Estimado, cada vez que usted y yo queremos hacer cosas en la vida, yo sé que queremos cosas buenas, pero cada vez que usted y yo queremos hacer cosas en la vida sin la dirección de Dios, va a terminar en una gran confusión para nosotros y para la gente que nos rodea también. Lo mejor que podemos hacer es entregar nuestros sueños, nuestros anhelos a la voluntad del Señor, y que Él elija por nosotros. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya. Entonces hubo la confusión de lengua, ¿verdad? Hubo la confusión de lengua en el capítulo 11 del Génesis. Esto que pasó en la Torre de Babel fue tan extraordinario. Escúcheme bien lo tremendo que fue, que algunos teólogos comparan lo que pasó en la Torre de Babel, la unión tan perfecta en cierta forma que había entre los hombres, que lo comparan con lo que sucedió en la iglesia del primer siglo en Hechos capítulo 2, 44. En Génesis 11:1 dice la Biblia: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pastor, ¿y eso no está redundando una lengua y una misma palabra? No es lo mismo, no. Una sola lengua nos dice que hablaban un solo idioma. Y una misma palabra se refiere a que el pensamiento, las intenciones de ellos estaban unificadas. Iban con un propósito en común. Se unieron de tal manera que aquello era perfecto. ¿Y por qué lo comparan algunos teólogos con lo que pasó en Hechos? Escuchen lo que pasó en Hechos. Capítulo 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían las cosas en común. Entonces es comparado lo que pasó con el hombre en aquel momento, pero lo que pasó en el Génesis capítulo 11 no fue para bien, sino que fue para mal. A tal punto que Dios dice: descendamos y veamos lo que está haciendo el hombre sobre la tierra, porque han comenzado una obra y nada los hará desistir. Estimado y amigo, en esta mañana, Dios quiere que usted prospere la vida. Dios quiere que nosotros prosperemos, que salgamos adelante, que levantemos una familia. Pero Dios quiere que usted y yo establezcamos una alianza, una amistad con Él. Porque levantar una familia, levantar una empresa, hacer cosas en la vida sin la bendición de Dios, va a terminar en pérdida para todos nosotros. Va a terminar en pérdida para cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes quieren levantar cosas y que sean pérdidas. Yo no lo creo. Pero sin Dios, todo apunta a que vamos a tener pérdidas. Amén. Gloria sea su nombre. Ahora, eso fue antes de Abraham. Pero después de Abraham, ¿qué empieza a suceder? Fíjense, y es muy importante que usted y yo estemos conscientes de esto. Después de Abraham, en Génesis capítulo 14, versículo 13, dice la Escritura que por primera vez alguien se refiere a Abraham como el hebreo. Y esto es importantísimo. Ya comienza un punto distintivo en la vida de aquel hombre, de aquella generación que se estaba levantando. Recuerde que Abraham, ¿verdad?, padre de la fe, tendría que todavía en el tiempo lograr a su hijo Isaac, vendría Jacob, las 12 tribus de Israel, vendría José y las demás generaciones. Pero ya en ese momento, por primera vez en la historia,
se le comienza a catalogar a Abraham como el hebreo. Esto es porque él habitó en la tierra de Hebrón, y es bueno que usted tenga esto presente. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Estoy dándole este recuento histórico porque es muy importante, porque es necesario que sepamos de dónde surge todo. Pastor, ¿de dónde viene el evangelio? La gente dice que el evangelio es invención de la gente, que el evangelio lo inventó el Imperio Romano, que el evangelio lo inventaron aquel grupo de religiosos en aquel entonces, hace 2000 años. Bueno, usted debe saber que todo comenzó con un llamado que le hizo Dios al patriarca Abraham, y con él comenzó la vida que usted y yo disfrutamos hoy en día. Amén. Entonces, por primera vez, fíjese que con Abraham aparece por primera vez la palabra hebreo. Lo segundo que aparece en la escritura, y es algo que está hoy en boga en las redes sociales, en el capítulo 14, 18 al 20, es la palabra diezmo. Dice la Biblia que después que regresó en victoria, vino a recibirle el rey Melquisedec, y Abraham voluntariamente, ¿qué hizo? Dice la escritura que le dio los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía. Y es muy importante esto porque este tema está causando bastante revuelo en las redes sociales. Veo mucha gente, y escúchenme bien esta mañana, porque esto puede representar su bendición o puede representar, como le dije, lo que no es bendición va a ser pérdida para la vida del creyente. Podemos pasar una vida en bendición o puedo pasar la vida en el evangelio teniendo pérdida, aun cuando haya ganado muchas cosas en la vida. El diezmo es producto de un corazón agradecido. Dígalo conmigo, el diezmo es producto de un corazón agradecido. Entonces viene Abraham, después de una victoria, se consigue con el rey Melquisedec. El rey Melquisedec, rey de Salem, que significa paz, de allí viene la palabra Jerusalén, Jeru, que es ciudad, Shalom, que significa paz, ciudad de paz, y se lo encuentra y empieza a bendecir a Abraham. Esa bendición que le dio Melquisedec a Abraham fueron unas palabras con las cuales se dirigió a él. Y Abraham, de una forma agradecida, dice la escritura que le dio los diezmos de todo. Algunas personas preguntan en las redes sociales: ¿es bíblico el diezmo? Y yo, como estudioso de la palabra, me pregunto, ¿esa persona estará haciendo la pregunta consciente de lo que está planteando? Pregunto, ¿es bíblico el diezmo? ¿Por qué cree usted que es bíblico el diezmo? Porque está en la Biblia. Eso no es una invención humana. Si está en la Biblia, ¿es bíblico o no es bíblico? Por eso es que yo no entiendo la pregunta. La pregunta que hace yo no la comprendo. Ahora, la intención de la pregunta es esta: ¿debo yo hoy por hoy dar el diezmo? ¿Es obligatorio? Pregunto, ¿a quién se le obliga a dar diezmo? De los presentes, ¿a quién se le obliga a dar diezmo? Esa pregunta tampoco la entiendo. ¿Que si es obligatorio? No. El creyente puede muy bien dar, como puede quedarse con el dinero. Así es sencillo. Entonces es muy importante de todo este acontecimiento con la vida de Abraham. Fíjense que Abraham es un hombre de bendición. Número uno, de él parte una nación y comenzaron a llamarse hebreos. Número dos, él es el precursor de una ofrenda voluntaria que Melquisedec no lo obligó para que se la diera. Como tampoco es obligado que usted dé, como tampoco es obligado que usted ofrende, como no es obligado que ningún creyente esté dando aporte. Nada es obligado porque ustedes no lo están amenazando para que lo haga. Y eso sí, a mí me gusta hablar mis cosas bien claras. El diezmo es un principio de bendición. Es tremendo esto porque en la medida que han transcurrido las generaciones, las décadas, yo soy creyente de los años 80, y la vida del creyente y el diezmo y la ofrenda estaba ligada, o sea, había una responsabilidad del creyente que sabía que con su aporte el reino de Dios iba a crecer. Tenía que dar su aporte porque aquí las estructuras tienen su costo. Mire, he escuchado cosas tremendas, ¿no?, acerca de estructuras que se han podido hacer en el reino, que para muchos es demasiado, eso es un escándalo.
Pero sabe, si usted va a dejar un buen legado, déjelo de tal manera que las generaciones futuras sientan admiración por lo que usted hizo. Amén. Si vamos a dejar algo en el reino de Dios, déjelo de tal manera que las generaciones digan, wow, qué tremendo, porque esta gente hizo todo esto. Bueno, lo hizo porque su corazón estaba atado al corazón de Dios, ligado al corazón de Dios. Ese es un corazón agradecido. Cuando alguien hace esta pregunta, que si el diezmo es bíblico o no, que si es obligatorio o no, mi respuesta es la siguiente: mire, todo en la vida del creyente es voluntario. Si usted no tiene atadura con el reino de Dios, no dé nada. Si usted cree que Dios lo tiene para impulsar su reino en este tiempo, entonces aporte al reino de Dios. Así de sencillo. Yo no tengo otra forma de decírselo. Creo que estoy siendo muy claro. Amén. Mi esposa trabaja en una empresa. Escúcheme bien, porque mire, si nosotros no damos el ejemplo, entonces Dios usará las piedras para que hablen. Mi esposa trabaja en una empresa y el hombre creía en el principio de bendición del diezmo. Él no se congregaba, no iba a una iglesia, no era religioso, pero él sabía, me imagino que por algún concepto de algún familiar, o su mamá, su abuela, de que el diezmo era un principio de bendición. Y toda la quincena, cuando le llegaba el sobre de pago, el dinero en la cuenta, él entregaba un cheque a mi esposa y le decía, mira, llévalo a tu iglesia, porque estos son mis diezmos. No se congregaba y diezmaba. Allí es cuando dice la Biblia, las piedras hablando, ¿no? Y nosotros preguntándonos que si debemos darlo o no. Yo no sé qué piensa usted, pero el diezmo es un principio de bendición. Yo me levanté en esa generación y para mí es primordial. El reino de Dios está fundamentado en esta bendición. Si usted no lo fundamenta en la bendición y va a ser una obligación, el apóstol Pablo tiene unas palabras claves para esto. Él dice, nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nadie dé por tristeza, por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted va a dar algo y va a estar triste, yo creo que yo como pastor o cualquier líder preferiría que usted estuviera contento. Bueno, no dé nada, pues. Ay, Dios mío, se está poniendo el día caluroso. Muy bien, entonces, ¿de dónde surge el diezmo? Si alguien le preguntara a usted, ¿de dónde entonces surge el diezmo? Escuche el concepto de su pastor, de un corazón agradecido. De ahí surge el diezmo. Mira, el evangelio que usted y yo disfrutamos hoy en día en esta ciudad, y yo se lo he contado unas cuantas veces, es producto de 2 misioneros que llegaron en el 1900 a esta ciudad. Estaban recién casados ambos, como si vinieran, o se vinieron como quien dice a pasar la luna de miel en las misiones en Venezuela. Recién casados, se montaron en el único barco que viajaba de esta ciudad a Nueva York. Y llegaron al 1900 con una imprenta, con su Biblia y con la disposición de evangelizar esta ciudad. Allí comenzó todo. Ahora, ¿ellos vinieron de gratis? ¿O alguien pagó para que vinieran? ¿Qué cree usted? Todo en la vida tiene un monto, tiene un precio, vamos a decirlo así. El sacrificio es precisamente eso, el precio que a veces tenemos que pagar para que algunas cosas se den. Y el evangelio avanza en función del sacrificio que nosotros podamos hacer por este reino. Si a usted le interesa que el reino de Dios camine, entonces usted va a dar aportes en el reino de Dios. Y esa semilla sembrada en esta ciudad por Juan Bach y Juan Christiansen, fueron las 2 que se asentaron en esta ciudad. Gloria a Dios por esas 2 personas, que al montarse en porque no se le llamaba barco impulsado por motores diésel ni nada de eso, sino barcos a vapor. Lo que le preguntó el capitán del barco cuando se montaron fue: ¿qué van a hacer ustedes esta ciudad de Maracaibo?
Una ciudad polvorienta, no hay calle ni nada. ¿Qué van a hacer? Ya se están bajando de Nueva York a una ciudad polvorienta. Lo que no sabía él es que en el corazón de estos misioneros ardía el deseo que usted y yo estuviésemos hoy sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Amén. Bueno, alguien siempre va a pagar el precio. Sepa lo que es así. Amén. Bueno, entonces le preguntan por este tema. Usted dice, es un príncipe de bendición. Si va a sonreír, hágalo. Se establece, lo tercero que se establece después de Abraham, con su llamado, es la circuncisión como una marca para el pueblo de Dios. La circuncisión era una marca distintiva, calificativa, porque de una vez colocaba a la persona, ¿verdad?, en el renglón del pueblo de Dios. Y se establece entonces como un punto de purificación también para la vida del hombre. Todo esto se inicia con un llamado. El llamado de un hombre llamado Abraham. ¿Ok? Todo esto dio origen a que un pueblo que al principio no estaba muy bien definido se comenzara a gestar y a formar. Amén. Ahora vamos a hablar de Abraham como el padre entonces de la fe. Estos son los preliminares, porque está el llamado que había antes y después de Abraham. Usted puede dividir esta historia perfectamente bien así, mi hermano. Desde el Génesis está Abraham y desde Abraham hasta nuestros días. Porque en Abraham fueron hechas las promesas y producto de lo que pasó con él vino el Mesías, y el Mesías, ¿verdad?, hizo la obra en nuestras vidas, el Señor Jesucristo, y hoy por hoy disfrutamos la bendición hecha o la promesa hecha a Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones en la tierra. ¿Cómo pudo ser posible eso? A través de la cruz del Calvario. Amén. Así que, mi estimado, yo no sé de qué familia viene usted. Lo importante que usted y yo debemos saber es que Dios, si nos ponemos en sus manos, Él nos va a usar en gran manera. Gloria sea a su nombre por siempre. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, vamos a hablar ahí de Abraham como el padre de la fe, este hombre que Dios llamó. En esta familia singular, con problemas como los nuestros, con dificultades, ellos enfrentaron discusiones como las nuestras. Igualito, no vayan a pensar que usted anda en la tierra y Abraham levitaba. No, nada de eso. Un hombre común y corriente, tan singular como usted y como yo. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 2, se habla acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para el momento en que Dios llama a Abraham, para que tenga esta certeza y esta convicción, ¿dónde estaba Abraham? ¿En qué punto de la historia estaba él? Vamos entonces a Génesis capítulo 11, versículo 31. ¿Qué dice la Escritura? Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taret, padre de Abraham, 205 años, y murió Taret en Harán. Es decir, escúcheme bien esto. Abraham asume la bendición de ir a la tierra prometida, de conquistar Canaán. Pero el primer intento, ¿quién lo hace? De acuerdo a la Sagrada Escritura, el primero que salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán fue el padre de Abraham con sus hijos, buscando un futuro, salir de la idolatría, salir del paganismo e ir a una tierra donde Dios trate con sus vidas. Estimado, Dios nos llama a nosotros en este tiempo a que podamos salir a veces de algunos entornos que nos envuelven, porque necesitamos tener una vida íntegra, una vida de comunión y una vida de constante comunicación con Dios. Dios anhela eso de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe? Fueron decisiones de hombre. Y esto es lo importante de una familia singular. Fueron decisiones de hombre. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que no pudo lograr Taret de llevarlo a la tierra prometida, propiamente dicho,
porque quedó en el camino, lo continúa haciendo Abraham su hijo. Lo que usted no logre, está estipulado que si usted en Dios le crea su palabra y su promesa, lo que usted no logre, sus hijos tienen que lograrlo. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Entonces sale Taret, queda en el camino y entonces viene el llamado de Abraham. Pero lo importante es esto: ¿dónde estaban ellos? Dígalo conmigo: Ur de los Caldeos, el centro del paganismo de Babilonia, del sitio Babilonia. Ur de los Caldeos, donde el politeísmo era común. De ese sitio llamó Dios a Abraham, llamó Dios a su padre, y de allí, de ese sitio, lo sacó para formar una nación que, como usted sabe, hoy por hoy, ¿verdad?, se cree en un solo Dios verdadero. Antes de Abraham, el politeísmo. Después de Abraham, un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. No fue cualquier cosa lo que reposó en los hombros de este hombre llamado Abraham. El hecho de tomar una decisión y que con esa decisión se hicieran tantas cosas. Yo no sé usted, pero cuando yo veo esta historia de Abraham, siento la emoción también de poder ser alguien a quien Dios use para traer cambios y transformaciones a nuestra sociedad. No podemos estar en la vida dando un paseo. Dios no nos ha puesto en esta vida para eso. Para alabanza y la gloria de su nombre. Cumplir el ministerio que el Señor nos ha legado. Amén. Entonces, estaba en el centro de la idolatría. Pero ¿quién lo llamó? Dígalo conmigo: lo llamó Dios. Dios sabía que estaban dentro del paganismo, sí. Pero Dios tenía planes y propósitos con él. Estimado, le pregunté hace un momento, no sé de qué entorno familiar viene usted. A lo mejor usted piensa: ¿será que Dios me puede usar a mí, pastor, en este tiempo? Toda mi familia, hombres fracasados, hogares fracasados, mujeres que han hecho la vida como ellas quieren. Ese ha sido mi entorno, mi cuadro familiar por generaciones, pastor. ¿Usted cree que Dios puede obrar en mi vida? Si usted le cree a Dios como creyó Abraham, Dios puede hacer cambios profundos en su vida y en las generaciones futuras también. Dele la gloria al Señor, aleluya, en esta mañana. Dígalo conmigo: tremendo. Estas son nuestras raíces. Por eso es que a veces el creyente no tiene una identidad, porque no sabe de dónde viene, cómo se lograron las cosas. ¿Sabe? Cuando escucho hablar mucha gente acerca del evangelio, parece que estuviesen hablando de algo tan sencillo, tan fácil. Yo no voy a hacer cosas para lograr la salvación. Yo no estoy hablando de eso. Pero el evangelio que usted y yo disfrutamos costó precio de sangre. La gente dice: la salvación es gratis. ¿Cuántos han escuchado que la salvación es gratis? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Cuántos han escuchado que la salvación es gratis? ¿Sí o no? Es gratis, es regalada. Pregunto: ¿la salvación es gratis, es regalada? Costó precio de sangre. Cuando yo escucho a un creyente, lo corrijo de una vez. Si usted dice que la salvación es gratis, usted no está valorando la vida del Señor Jesucristo. Porque eso costó precio de sangre. Por eso es que el evangelio hoy por hoy es tratado como es tratado. Porque damos el evangelio como una baratija. Esto duele, es duro, pero es la realidad. El evangelio costó precio de sangre. El evangelio le costó a Dios tiempo esperando por toda esta gente. Tú no sabes el tiempo que Dios esperó por Abraham, por Isaac, por Jacob, que se enderezaran sus pasos. Y así de generación en generación, en David, en Salomón y en todos ellos, hasta que llegara el Señor Jesucristo. Este evangelio costó tiempo de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo era el unigénito del Padre. El único gen del Padre era Él. Hoy por hoy, no tan solo es el Señor Jesucristo, sino que usted y yo hemos sido llamados hijos de Dios también. El Señor Jesucristo logró eso para nosotros.
Pero esa es la misión ya terminada, el producto ya procesado. Pero en gestación esto costó sudor y lágrimas. Mucho sudor y lágrimas. Tal cual como los misioneros que le mencioné. A ellos les costó sudor y lágrimas. No vaya a creer que ellos tuvieron una iglesia de 1000 personas. Lo único que ellos tenían en la iglesia, y les voy a dar uno de sus testimonios, es que en la pequeña estructura que tenían, la gente les tiraba muchas piedras. Y ellos cuentan en sus testimonios que eso eran piedra y piedra contra ellos porque no querían la palabra evangelio en esta ciudad. Y lo que me gusta del testimonio es que cuando fueron a construir la nueva estructura, que ya era de cemento, parte de las piedras que le tiraron y que cayeron en los techos, las tomaron y las pusieron de cimiento. Amén. Yo no sé qué va a hacer usted con las piedras que le tiran en la vida. Si usted quiere, se enoja, pleitea, haga lo que usted quiera, pero yo haría lo que hicieron los misioneros. Agarre esas piedras y funde ministerios para Dios. Gloria sea el Señor. Amén. ¿Está contento? Gloria sea el Señor. Muy bien. Entonces, ¿de dónde fue llamado Abraham? Del centro de la idolatría. ¿De dónde nos llama a nosotros? Mire, he escuchado testimonios tan tremendos de gente que hoy Dios está usando grandemente. Pero si usted se va al origen, esto era tremendo, hermano. Conozco uno que dio su testimonio en público, donde él decía que era tanta la situación con su padre a raíz de los vicios, que los vecinos, usted no sabe lo que los vecinos del sector se estaban reuniendo para que fuesen expulsados. Hablaron con la junta de vecinos porque no aguantamos más a esa familia. ¿Usted se imagina eso? Pero uno de ellos, al igual que Abraham, creyó en Dios, creyó en su palabra, creyó en su promesa, empezó a congregarse, el pastor comenzó a trabajar con él, con su familia, y hoy por hoy él tiene un gran ministerio, ¿verdad?, de pastorado y también cantautor, y quien le ayuda al ministerio es su papá. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién lo puede hacer? Dígalo conmigo, el Señor Jesucristo. Si usted está dispuesto a un cambio, a una transformación, a que Dios lo use, Dios está dispuesto a hacerlo. Simplemente crea en el poder de Dios que cambia todas las cosas. Amén. Gloria sea su nombre. Entonces, ahora vamos a hablar de los fundamentos que determinaron la bendición y fe de Abraham, porque no vaya a creer usted que esto sucedió así como un abracadabra, pata de cabra o ábrete sésamo. Ni nada de eso, no. Hay fundamentos que se establecieron para que Abraham fuese llamado el padre de fe, para que llegara a ese punto. Entonces tenemos que ver cuáles son esos fundamentos. Y el primer fundamento lo encontramos en la palabra de Dios. Ubíquese en Génesis nuevamente, capítulo 12, versículo 2. Porque primeramente dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el versículo 2 englosa el principal fundamento. Pastor, y una cosa. No son las decisiones de Abraham. Sí, las decisiones de Abraham van a conformar el fundamento y de eso vamos a hablar también. Pero es muy importante que el principal pilar de fundamento en su vida y en mi vida tiene que ser el pilar de Dios, el fundamento de Dios. Y eso tiene que ver con un llamado. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Dígalo conmigo, grande. O sea, si Dios lo llamó a usted al evangelio, Dios no lo llamó para cosas pequeñas. Dígale al que está a su lado, Dios te llamó para cosas grandes. Que usted se entretenga en las cosas pequeñas, eso es asunto suyo. Pero Dios lo llamó a usted a cosas grandes. Amén. Y esto es lo importante del llamado que Dios le hace a Abraham. Haré de ti una nación grande. Ahora, está Abraham, está Sarai su esposa, están algunos empleados, un pequeño grupo diminuto y la voz de Dios diciéndole, haré de ti una nación grande.
¿Cómo puede entender usted eso? Dígamelo. Humanamente hablando, ¿cómo lo puede entender? ¿Cómo lo puede digerir? ¿Cómo es que Dios me dice a mí que va a ser de mí una nación grande? Posterior a esto, Abraham se lo replica a Dios, le dice, mira, tú me has dicho esto, que va a ser una nación grande, y yo no tengo hijos. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Saben? Lo que pasa es que Abraham hasta ese momento estaba pensando en sus limitaciones, pero no conocía el poder de Dios. Cuando usted piensa en sus limitaciones, olvidando que Dios y que para Dios no hay nada imposible, usted va a tener problemas. Debemos creer en lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Cuando vemos nosotros esto que Dios está hablando con Abraham, aquel joven, porque para ese momento era bastante joven, cuando lo llamó y le dice, mira, haré de ti una nación grande. La pregunta es, Señor, ¿cómo? El cómo me lo dejas a mí, dice Dios. Tú solamente obedeces. Amén. El cómo, mi hermano, en esta mañana se lo va a dejar usted a Dios. Pastor, ¿cómo va a cambiar mi esposo? Eso han sido años, décadas. El cómo, déjeselo a Dios. Usted le toca orar y creer que el cambio de que viene, viene. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces la primera promesa que le hace Dios a Abraham es, haré de ti algo grande, una nación grande. O sea, Dios no lo va a llamar para hacer cosas pequeñas. Dios lo va a llamar siempre a lo grande. Segundo, lo que le dice es, te bendeciré. Es decir, tu vida será prosperada. Dígale al que está a su lado, tu vida, pero dígaselo con fe, con certeza. Tu vida será prosperada. Si el negocio, dígale así, si el negocio no te ha funcionado, Dios te prosperará. Aplaudo al Señor, aleluya. Mire, lo que hay que tener es paciencia. Pregúntele a Abraham de paciencia. Entre la promesa y ver la promesa en sus brazos, paciencia, dígalo, paciencia. Lo importante es que Dios ha dicho, te bendeciré. Dios le dice en esta mañana, tu vida será prosperada. Está estudiando, está en la universidad, ve a lo mejor un futuro sombrío. Gradúese, que el que abre camino es Dios. El que abre camino es el Señor. No se pregunte cómo, porque Dios no le puede a usted demostrar el cómo antes de tiempo. Sencillamente crea. Le dijo Dios a Moisés, a mí no me estés clamando, no clame. Dile al pueblo que marche. Pon tu vara en el mar y para que se divide, y se acabó. Y esa fue la forma y la manera como Dios pasó a Israel en seco. Si el pueblo se puede preguntar ¿cómo? Dios lo que quiere es que usted y yo marchemos creyendo en su palabra. Amén. Gloria a su nombre. No sé usted, pero estoy bastante contento en esta mañana. Ahora, aquí hay algo muy importante en la vida y lo que le dice Dios a Abraham. Y me gusta mucho. Dice, engrandeceré tu nombre. En nuestro hablar diario como creyentes siempre estamos acostumbrados a hablar acostumbrado a decir, bueno, engrandecer el nombre del Señor. Por supuesto que es al Señor a quien tenemos que engrandecer. Pero cuando Dios habla con Abraham, dentro del cúmulo de bendiciones, Dios le está diciendo, engrandeceré tu nombre. ¿Verdad? ¿Tiene Dios problema de engrandecer el nombre suyo? ¿El nombre mío? Si juzgamos por lo que le dijo a Abraham, Dios no tiene problema en que usted sea muy famoso y muy conocido. Sí y solo si su nombre está relacionado con Dios. Y Dios está relacionado con su nombre. Porque doquiera se hablaba de Abraham, entonces se decía, ese es el hombre que le cree a Elohim, al Dios eterno, al gran yo soy. Y cada vez que se hablaba del gran yo soy, decían, ese es el Dios de Abraham. Mientras usted esté alineado con Dios, no hay problema.
Algunas traducciones dice, haré que te reconozcan y te respeten. Haré que te reconozcan y que te respeten. Es decir, que te muestren respeto. Toda la gente que empezó a conocer a Abraham y lo que Dios estaba haciendo con él, hermano, al ver a Abraham se paraban firmes. Ahí no había cualquier hombre, porque Dios había dicho, engrandeceré tu nombre y yo haré que te respeten. Porque él iba solo con un pequeño grupo de su familia a incursionar en una tierra que estaba plagada de hombres perversos. Pero Dios le dijo, no importa donde tú estés, y escuche bien esta palabra esta mañana, no importa donde usted esté metido, Dios hará que a usted lo respeten. Si usted le cree a Dios, Dios lo hace por usted. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Y cierra Dios con broche de oro diciéndole, serás bendición. Tu vida servirá de fundamento a otro. Entonces, hay algo muy importante en lo que Dios hace en nuestras vidas. Ciertamente Dios nos bendice, ciertamente Dios nos prospera. ¿Para qué hace Dios eso en nosotros? Pregunto, ¿para qué cree usted? ¿Para que usted acumule riquezas hasta que no quepan más? Él le dijo, para que seas, haré que seas de bendición. Es decir, lo que Dios le da o te voy a dar a Abraham es para que lo dejes fluir. Y he allí la gran bendición de Abraham, que él no tan solo recibió riquezas, sino que él fluyó hacia sus generaciones. Y sus generaciones fueron bendecidas. Y Isaac comprendió el principio e Isaac hizo lo mismo que hizo su padre Abraham. Fluyó hacia su generación Jacob y Jacob hacia sus hijos. Ese es el principio de Dios, que usted es bendecido para que bendiga a los demás. Amén. Ahora, fíjense, eso es en cuanto a Abraham. Yo quiero que tú sepas que esto es lo que tú eres para mí. Esto es lo que tú serás para mí de acuerdo a esta bendición. Pero en cuanto a tu influencia, Abraham, yo quiero decirte lo siguiente. En tu influencia con respecto a los demás, yo bendeciré a los que te bendijeren. Versículo 3, ubíquese allí. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias. ¿Ah? Tremendo, yo lo conmigo, tremendo. Entonces bendeciré a los que te bendijeren. ¿Qué significa eso? Que si alguien le hace a usted un favor por ser creyente, Dios tiene el cuidado de bendecir a esa persona. Porque le está haciendo un favor a usted que es hijo de Dios. ¿Cuántos se sienten contentos por eso? Tremendo. Es decir, la bendición que Dios ha hecho reposar en nosotros no es para que nos enorgullezcamos y a veces nos volvemos inalcanzables. Recuerde que mientras más poder y más contacto tenía el Señor Jesucristo con Dios, más se acercaba a la gente. Oraba con el Padre, pasaba toda la noche, pero apenas terminaba metido con la gente, con los más pequeños. Tenemos un problema serio con estos conceptos, porque a veces en la bendición que recibimos del Señor nos alejamos de la persona. Eso es totalmente antagónico al principio y al pensamiento del Señor Jesucristo. Mientras Dios vacíe más poder en usted, va a tener que acercarse más a las personas, porque el Señor dice, te bendeciré para que seas de bendición a la demás familia de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Wow. ¿Cómo se llama eso? Dios saliendo a pelear por nosotros. Amén. Quien te maldiga estará contra mí. Ahora, el apóstol Pablo lo dice en estas palabras, en Romanos capítulo 8. Él dice, ¿verdad? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, cuando usted ve esa palabra por nosotros, ¿qué está diciendo? No es que Dios está con nosotros. Porque usted en un momento dado tiene un conflicto con alguien, estaba con un amigo, y bueno, yo en ese momento estaba con Antonio,
Y usted entiende que él estuvo, pero usted no sabe si tuvo parte activa o no en la defensa. Pero el apóstol Pablo dice, si Dios es por, cuando dice por, indica que en el momento del conflicto, ¿qué hace Dios? Nos aparta y él hace frente a la situación. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Los que te maldijeren, ¿quién los va a maldecir? Yo me encargaré de que ellos paguen las consecuencias de lo que están haciendo. Estimado, he aprendido en los años que tengo en el Evangelio a no defenderme a mí mismo. He aprendido en los años que tengo en el Evangelio a esperar que sea Dios quien defienda mi causa. El Señor Jesucristo lo decía en estas palabras: si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Otros son los que dan testimonio de mí. Usted y yo no estamos a la luz de la Sagrada Escritura llamados a estar confrontando, ¿verdad? Ni defendiendo nuestra causa. Dios es quien nos defiende a nosotros. Dios dice: a los que te maldijeren, yo me voy a encargar de ellos. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí tenemos la promesa de la llegada del Mesías. Amén. Ahora, ¿cuál es el segundo fundamento? Porque en el primero están las promesas de Dios. Ahora, en el segundo fundamento vamos a ver las demandas. Esto a veces no nos gusta, ¿no? Porque nos gusta el listado de bendiciones, lo que yo voy a obtener. Pero ¿a cuánto le gustan las demandas para que eso se logre? ¿A cuánto nos gustan los lineamientos? A muy pocos, ¿verdad? Entonces, en el segundo fundamento están las demandas de Dios. Las demandas, quiero decirle que están ligadas a la bendición. En Dios, las demandas están ligadas a la bendición. Yo voy a ser bendecido si, solo si estoy parado en el sitio que Dios me dice que debo estar parado. Si yo estoy haciendo lo que Dios dice que estoy haciendo, porque eso indica obediencia a la palabra del Señor. De allí que hemos transcurrido ya casi todo este año, vamos por el mes de agosto, y a veces recordamos algunas cosas en las cuales, algunas situaciones en las cuales nos hemos visto envueltos en este año, en lo que va de año, y hemos tenido que reconocer que Dios no había estado en aquel asunto, que yo la quería resolver a mi manera y no a la manera de Dios. Entonces es muy importante que sepamos que las demandas de Dios están ligadas a la bendición, atadas. ¿Dónde lo vemos? Josué 1:8. Dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice ahí? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿quién va a hacer prosperar mi camino? Dios está diciendo: tú harás prosperar tu camino. ¿Cómo forzo esa parte? ¿Cómo lo logro? Dice el Señor: si te plegas a mi palabra, a mi ley, entonces harás prosperar tu camino. ¿Usted quiere prosperar en su camino? Pléguese a la palabra del Señor, a los lineamientos bíblicos, y entonces todo lo que haga va a prosperar. Amén. Gloria sea su nombre. En el Salmo 1:2 lo dice el salmista de la siguiente manera: que el bienaventurado en la ley del Señor, en la ley del Señor tiene su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿pero por qué prospera? Porque está plegado a la palabra del Señor. Entonces, ¿quién me va a prosperar a mí? Plegarme a la palabra del Señor. Toda vez que yo me plego a la palabra, la bendición reposa en mi vida. Y el Señor dice en su palabra que no es Él que lo va a forzar, sino que yo haré que eso suceda, plegándome a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a su nombre por siempre. Entonces, esos fueron los primeros fundamentos establecidos, las demandas de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron esas demandas específicas? Y ya con esto estamos cerrando, porque este va a tener dos partes, no se lo pierdas. No se lo pierda, porque son fundamentos que Dios está colocando hoy en medio nuestro.
Fíjese todo lo que implica el llamado de un hombre llamado Abraham. ¿Cuál fue la demanda de Dios como fundamento para él? Yo te voy a bendecir. Pero le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, primero, sal de tu tierra. ¿Está usted tranquilo aquí en la ciudad? Y Dios le pide que se mueva. La pregunta que usted haría es, ¿para dónde? Bueno, el libro de Hebreos, cuando habla de Abraham como el padre de la fe, dice, y salió sin saber para dónde iba. Lo importante es esto. Yo no voy a salir corriendo por la frontera porque alguien me diga que salga corriendo porque la cosa está buena en otro país y voy a salir corriendo por allí. No. Saldré por una frontera si Dios me dice que me mueva. Uno de los principales problemas que tenemos con la gente que sale por la frontera es que no le importa consejo pastoral, no le importa palabra de Dios. De hecho, la Biblia es lo primero que se queda porque no cabe en el equipaje muchas veces. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Hermanos, la Biblia se queda en nuestra ciudad porque no cabe en el equipaje. Y aún así pretenden llegar y prosperar. Pregunto, ¿cómo? ¿De qué forma y de qué manera? Así no se puede prosperar. En Dios así no se va a prosperar nunca. Entonces salen por la frontera sin la voz de Dios, sin el consejo pastoral. Hay personas que yo digo, bueno, debe ser que están, vamos a decir, no le hace falta la oración de la iglesia ni siquiera para que lo bendigan y que se pueda ir. Salen corriendo, mi hermano. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Lo importante de esto es, y escúcheme bien, usted muévase si Dios le dice que se mueve. Si Dios no le dice a usted que se mueva, quédese tranquilo. El Señor le decía a Israel, está quieto y conoce que yo soy Dios. Yo estoy trabajando en Venezuela. Yo no sé si usted sabe, pero Dios está trabajando en Venezuela. Y no vaya a pensar que en otra parte las cosas están mejores tampoco, ¿no? Post pandemia, el mundo ha sido trastornado. Hay una hiperinflación seria, un problema de inflación seria en el mundo, producto de lo que sucedió en pandemia. Los tipos de negocios cambiaron, la forma, las maneras, y esto ha originado que mientras todo se estabiliza, hay mucha gente que está corriendo, no tan solo de este país, hay de otros países que también están corriendo, buscando resolver su vida, pero sin la voluntad de Dios, y por supuesto están pagando las consecuencias. Espero yo en el nombre del Señor que gente del gran yo soy, si va a salir para algún lado, sea guiado y dirigido por el Señor, por el consejo que del hombre de Dios que ha puesto en esta iglesia y también por la oración de los santos de aquí de la iglesia del gran yo soy. Amén. Aleluya. Ahora, fíjense, ¿no? La demanda de Dios, ¿no? ¿Cómo estaba Abraham en la tierra donde estaba? Pues? ¿Estaría incómodo? No, estaba tranquilo, o sea, el hombre estaba sobrado. O sea, Abraham es como el apóstol Pablo. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo antes de que el Señor lo llamara? Sobrado. Entrenado a los pies de Gamaliel. Hebreos de Hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, el futuro estaba garantizado. Y a Dios se le ocurre llamar al apóstol Pablo. Y en la tranquilidad, Dios se le ocurre llamar ¿a quién? A Abraham. Vete de tu tranquilidad. Mírelo de esa manera. Vete de tu zona de confort. ¿Qué es la zona de confort en la vida del hombre? La tranquilidad en pasta, ¿cierto? Una vida chévere, tranquila. Si usted está así, está próximo a que el Señor le pueda hacer una inquietante propuesta. Sal de esa zona de confort, porque le quiero decir algo. En la zona de confort que usted se encuentra, Dios no puede trabajar con su vida. Usted es un bendecido, está dentro del proyecto de Dios, vamos a decirlo así, del proyecto de salvación, todo esto perfecto. Pero en esa zona de confort, Dios no lo puede usar. Dios tiene que hacer que usted se mueva de allí. Amén.
Entonces sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Hay algún problema con los familiares, pastor? Nuestros ligamentos filiares deben romperse para que la bendición de Dios nos alcance a nosotros. Una de las cosas que es fuerte para la vida muchas veces de hombres y mujeres a quien Dios llama en su reino es desligarse de amigos íntimos y de algunos familiares que no les favorecen cuando ellos dan el paso de fe. El no entender esto lo lleva a una vida sin fruto, una vida infructuosa, porque Dios necesita que usted haga sacrificios para que pueda entender el plan y la voluntad de Dios para su vida. Pastor, no nos conviene a la familia, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es de ciertas amistades y ciertas filiaciones que espiritualmente no me van a ayudar. Yo de eso me tengo que desligar. Tendré amigos dentro del reino. Tendré familiares amigos de aquellos que entiendan el propósito y el llamado de Dios en mi vida. Pero no todo el mundo me va a ayudar a caminar en el reino. Es un grupo muy selecto. Y más si hay planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Usted se imagina cómo tuvo que hacer Abraham para hacerle entender a Sarai que tenían que irse, a su papá, a sus familiares. Mira, señores, hasta aquí llegamos. Eso fue muy difícil, pero Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. El no entender esto llevó a Abraham a cometer ciertos errores, pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Gloria sea el Señor. Le invito a acompañarme de pie.